Hola espectadores, en este video vamos a mostrarles toda la parte teórica de los triángulos, como su definición, propiedades y clasificación. Como primer punto daremos su definición. El triángulo es un polígono determinado por tres puntos principales. Primero, que tiene tres segmentos de rectas que se denominan lado, los cuales se escriben con letra minúscula. Segundo, tiene tres puntos lo alineados que se llaman vértices, los cuales se escriben con letras mayúsculas. Tercero, los ángulos se escriben igual que los vértices. Como segundo subtema tenemos las propiedades de los triángulos, las cuales daremos 5 propiedades. Como primer propiedad tenemos que un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos lados y mayor que su diferencia. Como se puede observar en el siguiente gráfico, que se tiene un lado de 2, un lado de 4, un lado de 3. Si A vale 2, la suma de sus otros lados serían 4 más 3 serían 7. Entonces, A es menor que la suma de sus otros lados y menor porque la resta sería 4 menos 3 igual a 1. Por lo tanto, se cumple la propiedad número 1. Segunda propiedad dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. No importa si son dos ángulos iguales o tres ángulos desiguales, con tal que cumplan con esta propiedad de sumar 180 grados. Como tercera propiedad se tiene que el valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Quiere decir que son sus dos ángulos que no son consecutivos. Como cuarta propiedad se tiene que en un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. Por ejemplo, puede tener como ángulo mayor 120 y sus dos lados menores serían 30 y 30. Por lo tanto, el lado opuesto a ese ángulo mayor será mayor a sus otros dos lados, que en este caso serían iguales. Como última propiedad, se tiene que si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. Por ejemplo, si se tiene dos lados que miden 4 centímetros, sus ángulos van a medir siempre iguales. Y en este subtema hablaremos sobre la clasificación de triángulos según sus lados. Primero tenemos el triángulo equilátero, el cual tiene tres lados iguales. Por lo tanto, tiene tres ángulos iguales que forman 180 grados. Como segundo triángulo tenemos los isósceles, que tienen dos lados iguales y que forman dos ángulos de igual medida. Como tercer triángulo tenemos los escalenos, son los triángulos que tienen tres lados desiguales. Como siguiente clasificación tenemos los triángulos según sus ángulos, que también son tres tipos. Primer triángulo es acutángulo. Es el triángulo que tiene tres ángulos agudos, los cuales deben ser entre mayores a 0 grados y menores a 90 grados. Otro tipo de triángulo es el triángulo rectángulo, el cual tiene un ángulo recto. El lado mayor es la hipotenusa y los otros lados menores son catétulos. Que tenga un ángulo recto quiere decir que ese ángulo debe medir 90 grados. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, el cual tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Ángulo obtuso es el ángulo que mide entre 180 grados y 90 grados. Y los ángulos agudos son los que miden mayores a 0 grados y menores a 90 grados. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Gracias por su atención. Hola.